La historia de la Torre de Babel, narrada en el libro del Génesis, capítulo 11, es uno de los relatos más enigmáticos y fascinantes de la Biblia. Este pasaje cuenta la construcción de una torre en una ciudad llamada Babel, y cómo Dios intervino para frustrar los esfuerzos de la humanidad, causando que las personas se dispersaran y hablaran diferentes lenguas. La historia ha sido interpretada de diversas formas a lo largo de los siglos, y su significado ha sido objeto de innumerables discusiones, desde lo religioso hasta lo filosófico, pasando por lo sociológico y lo lingüístico. A continuación, desarrollaré el relato de la Torre de Babel de manera extensa, sin perder la esencia de la narración, pero profundizando en sus diversos aspectos para proporcionar una comprensión más amplia de la historia y sus implicaciones. Introducción. El contexto previo a la Torre de Babel. Para entender adecuadamente la historia de la Torre de Babel, es importante situarla dentro del contexto general del libro del Génesis. En los primeros capítulos de la Biblia, Dios crea el mundo, la humanidad, y establece un pacto con los seres humanos, comenzando con Adán y Eva. La historia de la Torre de Babel aparece después del diluvio universal, una catástrofe global que destruyó a casi toda la humanidad, con la excepción de Noé y su familia. Según el relato bíblico, Noé fue elegido por Dios para sobrevivir al diluvio, y a través de él, se preservó la vida en la tierra. Después del diluvio, Noé y sus descendientes comenzaron a poblar nuevamente la tierra. En este contexto de regeneración y reconstrucción, el ser humano, aunque bendecido con la oportunidad de repoblar el mundo, sigue enfrentando los mismos desafíos de orgullo y deseo de poder que marcaron sus primeros pasos en la historia. El inicio de la construcción de la torre. La historia de Babel comienza en Génesis 11, 1-2, donde se describe cómo toda la humanidad hablaba un mismo idioma y vivía junta en un lugar plano, conocido como la llanura de Sinar. Los seres humanos, que vivían en un entorno homogéneo y unificado, decidieron construir una ciudad con una torre cuyo vértice tocara el cielo. Esta torre, que sería un monumento impresionante, representaba no solo un logro arquitectónico sino también un acto de desafío a las limitaciones humanas y a la soberanía divina. La motivación detrás de la construcción. La motivación detrás de la construcción de la torre puede ser interpretada de diversas maneras. Algunos estudiosos sostienen que la torre tenía como propósito hacer que los hombres se unieran más aún, formando una cultura única y sólida. Sin embargo, en términos espirituales y teológicos, la construcción de la torre puede interpretarse como un intento de los seres humanos por alcanzar el cielo y colocarse al mismo nivel de Dios, desafiando así la jerarquía divina. Este acto de soberbia es el que finalmente provocará la intervención de Dios. Los humanos, en su afán de construir una estructura monumental, desearon no solo conseguir un espacio más grande y seguro, sino desafiar la propia autoridad de Dios, que había colocado límites claros a las ambiciones humanas. En una interpretación teológica más profunda, la torre simboliza la arrogancia humana y el deseo de autonomía total, alejada de la dependencia de Dios. La intervención divina. Dios, al ver la construcción de la torre y la actitud de los hombres, decidió intervenir. El pasaje bíblico en Génesis 11, 5-8 describe cómo Dios descendió a la tierra para ver la torre y confrontar la magnitud del proyecto. Dios se da cuenta de que, al estar unidos en un solo lenguaje y propósito, los seres humanos serían capaces de alcanzar cualquier meta que se propusieran. El texto menciona que nada les será imposible. Ante esta amenaza, Dios decide confundir su lenguaje,
de manera que ya no pudieran entenderse entre sí. Esta intervención divina es clave en la historia, ya que la diversidad lingüística es presentada como el castigo por la soberbia humana. Al no poder comunicarse, los seres humanos no pudieron continuar con la construcción de la torre ni con el proyecto que habían iniciado. El fracaso de la construcción simboliza la imposibilidad de alcanzar el cielo por medios humanos, y el relato transmite el mensaje de que la humanidad, al tratar de elevarse por encima de su condición, es derrotada por su propia limitación. Almohadilla, 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 la dispersión de las naciones. Como resultado de la confusión de lenguas, los seres humanos no pudieron seguir trabajando juntos y, por lo tanto, se dispersaron por toda la tierra. Así, las diferentes culturas, tribus y pueblos fueron surgiendo, cada uno con su propio idioma y costumbres. La torre, que inicialmente era símbolo de la unidad humana, se convirtió en el emblema de su división. La ciudad de Babel, que significa confusión, se convirtió en el símbolo de esa división, tanto en términos de lengua como de cultura. Esta dispersión no solo se refiere a la separación física de los pueblos, sino también a la fragmentación de la humanidad en distintos grupos con diferentes tradiciones, creencias y modos de vida. El acto de Dios al dividir a la humanidad representa una lección profunda acerca de la soberanía divina y la limitación humana. La historia muestra que, aunque los seres humanos puedan unirse en su esfuerzo por alcanzar grandes logros, su voluntad está siempre subordinada al plan divino, y sus esfuerzos pueden ser frustrados cuando desafían ese plan. Almohadilla, 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 significados teológicos y filosóficos. La historia de la Torre de Babel tiene diversos significados teológicos, filosóficos y morales que han sido objeto de reflexión a lo largo de los siglos. A continuación, se explorarán algunas de las interpretaciones más comunes de este relato. 1. La soberanía de Dios. Una de las principales lecciones que se extraen de la historia de Babel es la soberanía de Dios sobre los esfuerzos humanos. A pesar de la ambición humana por llegar al cielo y lograr la grandeza, la intervención divina demuestra que la humanidad no puede superar los límites impuestos por Dios. Este mensaje resalta la insignificancia del ser humano cuando intenta elevarse por encima de su naturaleza creada. 2. La división de la humanidad. El relato también aborda la naturaleza de la división humana. La dispersión de los pueblos, originada por la confusión de lenguas, es una metáfora de las múltiples culturas y divisiones dentro de la humanidad. Aunque la unidad original era el ideal, el ser humano, a través de su orgullo y deseo de poder, fracturó esa unidad. Esta división, a su vez, ha sido interpretada como una explicación del origen de los diferentes pueblos y lenguas del mundo. 3. La soberbia humana. Otro tema central de la historia es la soberbia humana. Los constructores de la Torre de Babel no estaban simplemente construyendo una torre, estaban intentando alcanzar el cielo, buscando ser como Dios. La historia, por lo tanto, es una advertencia sobre los peligros de la arrogancia y el deseo desmedido de poder, que llevan a la humanidad a intentar trascender sus límites naturales. 4. El papel del lenguaje en la humanidad. El relato también subraya el papel fundamental que tiene el lenguaje en la humanidad. Al confundir las lenguas, Dios no solo causó la dispersión de los pueblos, sino que también alteró la capacidad de los seres humanos para comunicarse y colaborar eficazmente. En este sentido, el lenguaje se convierte en un simbolismo de la conexión humana. La pérdida de la unidad lingüística es vista como una tragedia, pero también como una manifestación de la fragilidad de los intentos humanos de construir una verdadera unidad sin el reconocimiento de su dependencia de Dios. Conclusión: el legado de la Torre de Babel.
La historia de la Torre de Babel es una de las narraciones más profundas de la Biblia, llena de simbolismo y lecciones universales. Aunque la torre representa el orgullo humano y el intento de superar las limitaciones impuestas por Dios, su caída también marca el comienzo de la multiplicidad cultural y lingüística de la humanidad. Esta historia, por tanto, no solo ofrece una lección sobre la soberanía divina y la humildad humana, sino que también proporciona una explicación sobre la diversidad lingüística y cultural que caracteriza al mundo moderno. A través de los siglos, la historia de Babel ha sido interpretada en muchos niveles, desde la teología hasta la antropología y la sociología, y su mensaje sigue siendo relevante en la actualidad. Nos recuerda que, a pesar de nuestras ambiciones, estamos limitados por nuestra naturaleza humana y, finalmente, somos responsables ante una autoridad superior que puede transformar nuestros destinos en cualquier momento.